La deuda fue uno de los temas discutidos en el pasado debate de candidatos presidenciales, el segundo que se llevó a cabo el domingo. Mucha discusión en torno de este tema, junto con otros como el empleo, la inversión extranjera, el costo de la gasolina y la inflación. Pero escuchemos lo que dijo la candidata de Morena, PT, Partido Verde, Claudia Sheinbaum, sobre el tema de la deuda. La deuda no ha aumentado realmente como aumentó en los periodos anteriores. La inversión extranjera directa en el máximo histórico, 164,000 millones de pesos, millones de dólares, perdón, mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón, no se diga. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Bueno, ahí escuchábamos también a Xóchitl Gálvez desde su atril diciéndole mientes a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la verdad de la deuda? Ayer leía unos datos muy interesantes en la cuenta de X de Mariana Campos, directora general de México Evalúa, y decidimos pues llamarle y pues afortunadamente aceptó tomarnos la llamada para hablar del tema. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Paz? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué pasa con la deuda en México, Mariana? Bueno, la deuda del sector público, que incluye al gobierno federal y a sus empresas, pues sí, claro que ha aumentado. Creo que lo más relevante es decir que para este año ya superará el umbral del 50% del PIB. A mí me parece que este es un indicador que todo el mundo usa, pero que no es el único que tenemos que ver, porque México tiene un gobierno federal que recauda muy poco de la economía. Entonces, pues O sea, no muchas es veces igual para todos los países. Un país no con es alta igual. recaudación, a lo mejor el 50% de su PIB en deuda, pues no es tanto, pero en el caso mexicano, ¿tú crees que en qué nivel, digamos, o qué característica le pondrías a ese porcentaje? Yo creo que ya estamos tomando y veamos cómo se comporta el tipo de cambio, veamos cómo se comporta el tamaño de la economía, el año cómo crece la economía, pero yo creo que ya estamos tocando el límite, porque pues México recauda, por ejemplo, la mitad de lo que Brasil recauda de la economía, ¿no? Y estamos muy rezagados en América Latina, estamos abajo del promedio, como por 6 puntos del Producto Interno en recaudación. Entonces, creo que esto tiene que ver con que nos hemos financiado con ingresos petroleros durante muchísimos años, ha sido el modelo de financiamiento del gobierno federal, pero ha llegado a un punto en donde ese modelo no es vigente. Es el segundo sexenio que va a cerrar con una caída de 50% los ingresos petroleros. Así sucedió en de Peña y en este también. Y pues el gobierno, tú sabes que el gobierno anterior sí hizo una reforma fiscal precisamente por, digamos, ya se sabía y se sabe que se agota el recurso petrolero. Este gobierno no lo hizo y continuó el ritmo de gasto. Entonces, esto llevó a que el tamaño del endeudamiento anual ha crecido al cierre de 2018 era de 2.1% del PIB, lo que se endeudaba el gobierno, o sea, el tamaño de la brecha entre ingresos y gastos, ¿no? Lo que el gobierno se quedaba corto al año. Y ahora, para 2024 va a ser de 5.9% del PIB. Esto es un incremento de 180% en el tamaño o ritmo del endeudamiento anual. Entonces, yo creo que ese es el dato más relevante, tiene que ver con la velocidad de endeudamiento. Ya, ahora Hay déjame que decir preguntarte algo. esto. No es lo mismo si yo me endeudo para comprarme una casa, vamos a decir, que si me endeudo para pagar gasto, para cubrir gasto corriente. ¿Para qué se ha utilizado la deuda que se ha contratado en este sexenio? Fíjate que conforme ha avanzado el sexenio, Pascal, especialmente en los últimos 2 años, hemos tenido un endeudamiento muy marcado en la parte de gasto corriente, es decir, no en inversión como debería de ser. Cuando se endeuda un gobierno por inversión, lo que hace es promover el crecimiento de la economía y por ende los ingresos tributarios. Y esto lo que hace es que te ayuda a pagar ese endeudamiento, de tal manera que no te estás consumiendo tu presupuesto futuro. Pero cuando te endeudas gasto corriente, simplemente estás anticipando tu consumo del futuro. Eso es peligroso porque entonces pues llega un punto donde ya no te va a alcanzar a tus pagos, ¿no? Creo que en ese sentido es importante decir que este año más de la mitad del endeudamiento
que se solicitó autorización al Congreso no fue para inversión, fue para gasto corriente. De hecho, para 2024 se presupuestó un recorte de 23% a la inversión. Entonces a nosotros pues no nos hacía sentido financiero o económico aumentar en tal magnitud el déficit, ¿no? El endeudamiento anual, bien recorte en la inversión. Déjame hacer hasta ahora un resumen de lo que hemos platicado, porque en un momento voy a tener que hacer una pausa. Te voy a pedir que si puedes nos acompañes para seguir conversando después de la pausa. Pero bueno, tú lo que nos has dicho es lo siguiente, que México este año superará el umbral del 50% del PIB, que no es igual para todos los países. Un país que recauda poco como el nuestro, cuyo crecimiento se ha ralentizado en los últimos meses, quizá está ya en el límite. Y por otro lado, importa en lo que se utiliza el endeudamiento, y nos dices que más de la mitad de él se ha usado no para inversión, sino para gasto corriente. Si te parece, en ese punto nos quedamos y seguimos conversando después del corte. Claro que sí. Gracias, Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Regresamos enseguida. Agradezco mucho a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación sobre la deuda. Mariana, ¿cuál es el tamaño de la deuda en estos momentos? Bueno, al cierre del año 2023, comienzos de 2023, fue alrededor de 15 billones de pesos, pero pues obviamente se espera que para 2024, con la utilización que se dio de casi 2 billones de pesos, pues esto aumente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un dato relevante, Pascal. Pero si me permites, hay otra dimensión que tenemos que analizar del endeudamiento. Hablábamos de la cantidad del monto en relación a la economía, el monto absoluto, también hablamos de qué se invierte. También es importante cuestionarnos el costo de la deuda, ¿no? Y creo que, porque es como si, lo único que importa es la cantidad de deuda. También cuenta lo que nos cuesta, y ahora cuesta mucho más endeudarse porque ha subido la tasa de interés. Entonces, el costo financiero, pues ha roto, un récord importante. No veíamos un costo financiero tan alto desde 1990 en relación al PIB, es más de 3 puntos del producto. Esto hace que el día de hoy estemos pagando más intereses del endeudamiento, por ejemplo, que gasto en salud, ¿no? O que inversión en la infraestructura. Entonces sí es, México sale a la cabeza de la OCDE por el pago de intereses, ¿no? Entonces eso también cuenta. Y en administraciones anteriores, pues estaba más baja la tasa de interés, por lo cual el endeudamiento era más bajo. Otro aspecto que es importante, Pascal, es no solo ver el endeudamiento, sino si vemos la hoja de balance del gobierno, también cuenta la cantidad de patrimonio que se ha extinguido. En otras administraciones hubo más bien acumulación de ahorros, ¿no? Esto especialmente en los fondos de estabilización. Pero en esta administración ha habido consumo de patrimonio, y eso en la hoja de balance está al mismo lado que los pasivos. Entonces, para valorar de manera integral esta manejo financiero, también tendríamos que ver lo que se ha consumido en patrimonio. Y esto ha sido más de la mitad de lo que había en fondos. ¿Cuánto era en fondos lo que había y que ya no hay? Pues en pesos de 2023, esto supera el billón de pesos, como 1.1 billones de pesos lo que había al cierre de la administración anterior, y al cierre de 2023 habían alrededor de 450,000 millones de pesos. Entonces, este consumo de patrimonio también es relevante y tiene un efecto financiero similar al endeudamiento. Ya. ¿Y en qué se ha usado, general o en su mayoría? Bueno, la mayor parte se ha usado en primer lugar en 2019. Tú sabes que México fue atípico porque tuvimos un leve pero de crecimiento económico. Si lo recuerdas, fue un arranque difícil el de esta administración. Sí, 0.3, cuando América Latina crecía y el mundo estaba creciendo, un año antes de la pandemia, México decreció su economía, ¿no? Y entonces tuvimos problema con los ingresos presupuestados y se tuvo que tomar la mitad del dinero de ese fondo. Y luego sucedió que en 2020 pues cayó la pandemia, entonces pues la situación estuvo peor y ahí se consumió la otra parte de ese fondo.
Y bueno, pues la verdad es que no hay una buena rendición de cuentas, estimado Pascal, en términos de qué pasa con estos fideicomisos. Creo que es una de las principales áreas de oportunidad, pero también se consumió la reserva que hay en el Fonden, eso ha sido muy conocido, ¿no? Sí. Y bueno, de otros fondos como el Fonsavi también se ha ido extinguiendo su reserva, entonces pues es un conjunto de fondos. Otro fondo importante es el FEIEF, es el que, digamos, sirve para estabilizar los ingresos de las entidades federativas cuando las participaciones son más bajas. Y eso también ha sucedido a lo largo de la administración. Hay que decir, por ejemplo, que la situación de Pemex, del DUC, que es menor ahora, pues eso también tiene un efecto en los recursos que se van a los estados y a los municipios. También pues hay una serie de otros convenios que anteriormente se tenían con estados y municipios que ahora ya no hay, y todo eso ha golpeado el gasto federalizado, y bueno, pues esto ha hecho que de alguna manera estos recursos de gasto federalizado hayan sido menores y que se haya tenido que apoyar a los estados. Incluso este fondo FEIEF, Pascal, no solamente se fue agotando su reserva, sino que además ha sido necesario bursatilizar sus ingresos futuros. O sea, tiene un endeudamiento este fondo. Sí. ¿Seguimos contigo, Mariana? Sí, aquí está. Perdón, es que sentí que te perdimos un momentito. Oye, déjame preguntarte esto. El año que entra, es este monto de la deuda que ya has descrito, ¿qué implicará para las finanzas públicas? Bueno, primero es que es un reto enorme porque como el ritmo de endeudamiento que yo te comentaba es lo que ha crecido más, está, digamos, no es sostenible mantenerlo. Entonces yo creo que el reto principal es moderar ese ritmo de endeudamiento, fortalecer los ingresos y controlar algunos gastos. O sea, hay que actuar, o sea, creo que el próximo gobierno tiene que actuar en los tres frentes. Fortalecimiento de ingresos, control de ciertos gastos y con eso poder controlar su ritmo de endeudamiento, que es muy acelerado. Sí. ¿Esto hará necesaria una reforma fiscal? Yo creo que sí, sobre todo porque ya es el segundo sexenio que cierra con una caída de 50% en ingresos petroleros. Entonces, lo que eso nos dice es que el modelo de financiamiento del gobierno federal pues ya no es vigente, ¿no? Es decir, ya no es siendo posible financiarse con estos ingresos petroleros. Y necesitamos fortalecer la parte tributaria, ¿no? Esto, por supuesto, tú sabes que no se ha querido comentar como debiera ser en este momento de discusión de asuntos públicos, porque tiene un enorme costo político, pero yo creo que va a ser irremediable más pronto que tarde. Bueno, pues vamos a estar atentos, desde luego, a las decisiones que se tomen, pero queríamos, pues de entrada, saber exactamente el panorama de la deuda en función de la discusión que se dio con motivo del segundo debate de candidatos presidenciales. Mariana, como siempre, mi agradecimiento por la posibilidad de poder conversar contigo en el programa. Pascal, saludos a tu auditorio. Gracias. Mariana Campos es directora general de México Evalúa, y bueno, pues yo creo que es relevante porque en la discusión política generalmente pues hay generalizaciones o hay expresiones equívocas que pues pueden confundir, y vale la pena tener la certeza de los datos, y por eso, como siempre, buscamos expertos en los diferentes temas. En este caso, Mariana Campos es sin duda una de las expertas que hemos consultado en los últimos años sobre temas presupuestales, temas de finanzas públicas.